Bienvenidos a un nuevo vídeo. Fijaos que tengo este teléfono que no arranca, siempre se queda en fastboot. Bueno, pues voy a arreglarlo instalándole una ROM entera con todos los archivos usando el teléfono de la derecha. El requisito que necesitamos en el teléfono de la izquierda serían los mismos que si lo hacemos a través de un PC. Es decir, necesitamos el bootloader desbloqueado y, como veis, siempre inicia en modo fastboot. Lo dejo así en fastboot. Si no sabes entrar en modo fastboot, con el teléfono apagado tenemos que presionar Power y el botón volumen menos hasta que aparezcan las letras fastboot. En el teléfono de la derecha tengo la ROM descargada, es una ROM fastboot que tiene una carpeta con el nombre de imágenes que están los archivos de la ROM que vamos a flashear. Y aquí tenemos los archivos .bat que dentro contienen los comandos para flashear la ROM. En un PC estos archivos .bat se ejecutan de manera automatizada y es todo facilísimo, pero aquí la cosa cambia un poco y tendremos que meter los comandos uno a uno. Lo primero que vamos a hacer es renombrar el archivo, quitar el .bat y ponerlo como .txt. Los archivos .bat que más se suelen usar son el flash all y el flash all except data. Yo voy a renombrarlos como txt. Abrimos estos archivos con QuickEdit, por ejemplo, o con algún editor de textos que suelas usar y vemos que el archivo flash all y flash all except data son prácticamente iguales. La diferencia es que flash all te borra los datos de usuario y las fotos, vídeos, lo que tengas, y flash all except data no te borra nada, sino que flashea sin borrar los datos. Esta diferencia la podemos ver en el comando que tenemos en flash all, que está en el renglón 46. Que aparece fastboot flash user data, que es el que borra las aplicaciones de usuario. Yo no voy a borrar los datos de usuario porque la ROM que voy a flashear es exactamente la misma que ya tiene el teléfono, pero si vas a poner otra ROM recomiendo borrar los datos. El teléfono debe soportar conexión OTG y, como siempre digo, hay aplicaciones que te dicen si es compatible el teléfono con conexión OTG y necesitarás un conector OTG. La aplicación que vamos a usar es Buchhager. Ya tenéis varios vídeos sobre esta aplicación y, como veis, al conectar el teléfono ha reconocido el teléfono al conectarlo. Lo bueno es que aquí, a diferencia de un ordenador, no necesitamos driver fastboot, directamente lo conectas y lo reconoce. Pero hay teléfonos como los Samsung que no lo reconocen, no funciona, al menos de momento no hay compatibilidad. Como es gratis, yo recomiendo que la pruebes a ver si te funciona con tu dispositivo Android. Vamos a aplicaciones recientes y el editor de textos lo ponemos en pantalla partida para más comodidad y no tener que entrar y salir todo el rato. Y en el lado inferior pongo Buchhager y nos situamos en la categoría que se llama Fastboot. Pulso en el botón de aquí abajo a la derecha y ya tenemos la consola de comandos. Bueno, pues empiezo por el primer comando, que es fastboot flash. El signo de porcentaje y asterisco no lo voy a poner porque no lo detecta la aplicación. Pongo Bluetooth /A y como este teléfono tiene el slot A y el slot B, tengo que repetir la mayoría de comandos, primero A y luego B. Y luego mostraré un pequeño truco para no tener que escribir lo mismo. Dejamos un espacio y pulso en este botón que me abre un explorador de archivos y buscamos el archivo bluetooth.img, que es el archivo que toca flashear ahora. La ROM la tengo en la carpeta Documents, pero fijaos que la ruta que hemos puesto es otra. ¿Por qué ocurre esto? Porque Buchhager copia los archivos a Android Data y la carpeta de sistema de la aplicación Buchhager. Digo esto porque puede ser un inconveniente en algunos teléfonos con Android 12 que restringe el acceso de algunas aplicaciones a la carpeta Android Data. Este teléfono de la derecha es un Mi 9 que no tiene Android 12 y, bueno, dicho esto, le damos a intro y se flashea en el teléfono de la izquierda, que es un Mi A2. Pulso aquí y le pongo el mismo comando, pero quitándole la letra A. Le pongo la letra B y ya tengo el siguiente comando. Ahora escribo fastboot flash dvcfg /A, lo escribo y busco el archivo .img con ese nombre. Aquí viene un pequeño truco. Si ponemos dvcfg me sale el comando con ese nombre, lo marco y le cambio la letra A por la letra B y ya no tenemos que escribir más nada, así que pulso intro. Y esto es lo que hay que hacer todo el rato. No es difícil, pero sí trabajoso. Tienes que prestar atención en no equivocarte, meter uno a uno todos los comandos.
Por último, pongo fastboot set active A para que inicie por el slot A. Puede que en tu modelo de teléfono no tenga dos slots y no os salga ese comando. En cualquier caso, poned lo que aparezca en el archivo .bat y reiniciamos con el comando fastboot reboot. En definitiva, aquí tenéis toda la lista de comandos que acabo de meter. La ROM va perfecta, el teléfono va perfecto, he solucionado el problema y de paso os he mostrado cómo instalar una ROM fastboot sin usar un PC. Bueno, pues espero haya servido para esos casos en los que no tenemos un ordenador a mano. Pulsa like, comparte, nos vemos en el próximo vídeo.